Hola, me llamo Jeffrey Olson. Hoy quiero compartir con vosotros la experiencia que cambió por completo mi vida. Soy una persona sencilla, criada en una granja familiar. Trabajé durante años en el sector de la publicidad, mientras que mi esposa, Tamara, era profesora de secundaria. Éramos padres de 2 niños maravillosos. Llevábamos una vida común, tranquila, pero con una rutina llena de responsabilidades. En esas vacaciones de Semana Santa, decidimos hacer un viaje en familia. Vivíamos en una región montañosa en el norte de Utah y decidimos visitar a los padres y abuelos de Tamara, en el sur del estado. Pasamos un fin de semana increíble, rodeados de personas queridas, celebrando la Pascua con mucha alegría. Pero como toda buena pausa, llegó la hora de volver a la realidad. El lunes por la mañana sabíamos que era hora de tomar la carretera de vuelta a casa. El trabajo nos esperaba y teníamos un largo trayecto de unas 5 horas por delante. Después de desayunar empezamos a despedirnos. Abracé a cada uno de los familiares y pronto estaba colocando a nuestros hijos en sus sillitas en el asiento trasero. Tamara y yo entramos en el coche, listos para partir. Mientras conducía lentamente para salir de la propiedad, noté a los abuelos de ella saludando desde el porche, como siempre hacían. Era una escena familiar y reconfortante. De repente, Tamara me pidió: «Espera, para el coche». En el primer momento, pensé que se había olvidado de algo. Sin embargo, cuando la miré vi algo diferente en sus ojos. «Quiero despedirme de mi madre y de mi padre una vez más», dijo ella, con una firmeza tranquila en la voz. Por un segundo, me vi pensando que ya estábamos con todo listo y deberíamos partir para no perder el día de trabajo, pero algo me hizo estar de acuerdo. Vi a Tamara salir corriendo del coche. Fue hasta sus padres, los abrazó y los besó con todo cariño. Era como si, instintivamente, ella supiera que aquel momento era importante, aunque ninguno de nosotros tuviera conciencia de lo que estaba por venir. Al volver ella estaba más ligera, casi radiante. Se sentó a mi lado, y entonces continuamos nuestro camino. Comparto esta memoria con vosotros porque en aquel instante Tamara sintió algo muy profundo. Tal vez fuera una intuición, una llamada interna, como si una voz le estuviera diciendo: «Para, despídete». Mal sabíamos que aquel gesto aparentemente simple estaría cargado de un significado que jamás olvidaríamos. Tamara volvió al coche tras aquel último abrazo a sus padres y partimos. Mal sabíamos que aquel sería un adiós definitivo. Tomé la carretera, manteniendo la velocidad permitida de 120 km/h, pero confieso que tenía prisa. Mi mente estaba llena de los compromisos que me aguardaban en el trabajo, las tareas acumuladas y las responsabilidades de nuestra rutina. Era como si el descanso del feriado ya se hubiera disipado antes incluso de que termináramos el viaje. Mientras conducía, perdido en esos pensamientos, algo me hizo mirar por el retrovisor. Fue cuando mis ojos se encontraron con los de Griffin, mi hijo menor. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Él me miraba fijamente con una mirada profunda, casi como si supiera algo que yo aún no sabía. Me quedé tomado por una ola de admiración y amor. Recordé que años antes nos dijeron que tal vez nunca conseguiríamos tener más hijos, pero allí estaba él, nuestro pequeño milagro. Noté cada detalle de aquel momento. Sus ojos brillando de inocencia, su expresión tranquila. Al mismo tiempo, oí la risa alegre de mi hijo mayor, que tenía 7 años. Él jugaba en el asiento de atrás, haciendo aquel ruido típico de niño feliz. Era contagioso y trajo una ligereza inesperada al ambiente. Mi corazón se llenó de una felicidad serena. Enseguida miré a Tamara, que estaba a mi lado. Ella había reclinado el asiento y dormía profundamente, pero aún así, todavía sujetaba mi mano. Me quedé consciente de ese pequeño gesto que de repente pareció tan significativo. 10 años de matrimonio y ella aún me daba esa señal silenciosa de conexión y afecto. Sentí una profunda gratitud en aquel instante. En medio de las prisas de la vida, era raro permitirme parar y percibir esas pequeñas cosas que, en el fondo, son las más importantes. Allí, rodeado por risas,
miradas amorosas y la presencia de la mujer que amaba, percibí lo mucho que tenía que agradecer. Todo esto sucedió en segundos, pero fue como si el universo estuviera invitándome a estar plenamente presente y a valorar lo que realmente importaba. El sentimiento de gratitud que me invadió en aquel momento en la carretera fue el último instante de paz antes del desastre. Una de las partes más dolorosas de contar esta historia es admitir que por un breve momento cedí al cansancio y me dormí al volante. Fue algo mínimo, pero suficiente para que el coche se desviara hacia la derecha. Cuando intenté corregir el movimiento hacia la izquierda, perdí totalmente el control. El vehículo empezó a volcar, rodando diversas veces por la carretera. Más tarde, dijeron que el coche volcó de 6 a 8 veces. Me desmayé durante la mayor parte del accidente. Cuando finalmente el coche paró, recuperé la conciencia. La primera cosa que oí fue el llanto de mi hijo mayor en el asiento de atrás. El instinto paterno me hizo intentar ir hasta él, pero pronto percibí que algo estaba terriblemente mal. Yo no conseguía moverme. No sabía con certeza si estaba preso al asiento o si mi cuerpo estaba en el suelo del coche. Había vidrio roto por todas partes. El olor fuerte de gasolina estaba en el aire. Mi mente aún no registraba la extensión de mis heridas. En realidad, mi cuerpo estaba gravemente herido. Mis piernas habían sido aplastadas durante el impacto y yo solo vendría a descubrir más tarde que mi pierna izquierda fue amputada por encima de la rodilla. Mi columna estaba fracturada en 2 lugares. Mi brazo derecho estaba casi totalmente destrozado y el cinturón de seguridad había cortado mi abdomen, rompiendo varios de mis órganos internos. Yo mal conseguía respirar y la oscuridad empezaba a aproximarse de nuevo. No obstante, mi único pensamiento era mi familia. Yo necesitaba alcanzarlos, confortarlos. Podía oír a mi hijo llorando y eso me mantenía consciente, incluso en medio de todo el dolor. Pero a medida que mi percepción fue expandiéndose, algo terrible quedó claro. No había más nadie llorando además de él. Fue cuando me di cuenta de la realidad que mi corazón se rehusaba a aceptar. Tamara y Griffin, mi hijo menor, habían muerto instantáneamente en el accidente. El choque me paralizó de una forma que el dolor físico jamás podría. Estaba preso en el vehículo, gravemente herido, y ahora completamente consciente de que la mitad de mi familia había partido para siempre. No hay palabras para describir la angustia que se apoderó de mí en aquel momento. Era un dolor mayor que cualquier herida, un dolor tan fuerte que empieza en el cuerpo y se arraiga en el alma. Con mi hijo mayor llorando desesperado detrás de mí, fui consumido por una culpa insoportable. La única cosa que yo quería en aquel momento era volver en el tiempo, recuperar aquellos pocos segundos que cambiaron todo. Pero eso no era una pesadilla de la cual yo pudiera despertar. Era una verdad cruel. El dolor físico se mezclaba con el tormento mental. Yo me preguntaba repetidamente, ¿por qué no hice algo diferente? ¿Por qué dejé que esto sucediera? Fue entonces que, en medio de aquella oscuridad y desesperación, algo inesperado y extraordinario sucedió. Una luz apareció. No consigo explicar de dónde vino, pero ella me envolvió completamente. Era una luz cálida, acogedora, como si me abrazara con una paz indescriptible. En el instante en que esa luz me envolvió, el dolor empezó a desaparecer y yo conseguí respirar. Nuevamente, sentí como si estuviera dejando mi cuerpo, como si estuviera subiendo, alejándome de la escena del accidente. Era una experiencia surreal. Allí estaba yo, pleno, consciente y en paz, observando lo que sucedía debajo de mí. Fue en ese momento que Tamara apareció. Ella estaba allí junto conmigo, envuelta por la misma luz. No había ninguna herida en ella. Ella estaba perfecta, radiante, más linda que nunca. Había una serenidad en su presencia que me trajo una mezcla de alivio y tristeza. Ella se comunicaba de una forma diferente. Las palabras no eran necesarias. «Jeff, no puedes estar aquí. Tienes que volver», fue lo que ella me transmitió clara y firme. Conversamos, o por lo menos era como si tuviéramos un entendimiento inmediato. No había tiempo en el sentido común.
Ella me hizo comprender que yo estaba delante de una elección: permanecer allí con ella, en paz, o volver y cuidar de nuestro hijo mayor, que ahora necesitaba de mí más que nunca. Spencer estaba vivo, pero quedaría huérfano si yo eligiera no retornar. Fue la decisión más difícil que ya tomé. Decir adiós a Tamara, allí en aquella dimensión, fue un acto de dolor profundo, un adiós que no consigo describir en palabras. Con el corazón partido hice mi elección. En el instante siguiente me vi en un hospital. Mi conciencia aún estaba libre, leve, como si no tuviera limitaciones físicas. Más tarde, supe que otros conductores habían parado para ayudar en el local del accidente. Mi hijo Spencer, incluso herido, consiguió salir del coche. Él estaba con las costillas magulladas y la muñeca rota, pero el impacto emocional fue devastador para él. Aquella experiencia cambió completamente el curso de nuestras vidas. Yo había retornado con un propósito claro: cuidar de Spencer y honrar la memoria de Tamara y Griffin. A partir de aquel momento, nada más sería como antes. Yo estaba de vuelta, pero con la certeza de que había vivido algo que trasciende esta existencia. Me enteré después de que los socorristas necesitaron retirarme del coche, ya que mis heridas me imposibilitaban de moverme. Fui llevado de helicóptero para el centro de trauma más próximo. En mi mente, el caos reinaba. Yo había chocado el coche, perdido la mitad de mi familia y no tenía idea de lo que sucedería conmigo. Pero algo mucho más allá de la comprensión humana estaba sucediendo. Aunque mi cuerpo estuviera en estado crítico, yo me movía libremente por el hospital. Caminaba sin esfuerzo, sintiendo una ligereza casi sobrenatural. A medida que andaba por aquel ambiente movimentado, encontré enfermeras, médicos, pacientes y los familiares de esos pacientes. Era una escena de urgencia y prisa, pero lo que sentí allí fue completamente diferente de lo que cualquier persona podría ver con los ojos físicos. Cada persona que yo encontraba parecía, de alguna forma, profundamente familiar. Y no estoy hablando de rostros conocidos, yo los conocía en esencia. Sabía sus pensamientos, sus emociones, sus luchas internas. Era como si yo pudiera acceder a la totalidad de sus vidas, lo que amaban, lo que temían, lo que cargaban en sus corazones. Había una conexión tan íntima, tan verdadera, que no hacía sentido alguno en el plano físico. Sin embargo, en aquella experiencia, era algo natural y claro. Lo más sorprendente fue percibir que esa conexión estaba impregnada de un amor absoluto. No era un amor condicional o limitado. Era un amor universal, puro, que abarcaba cada persona, allí sin excepciones. Yo sentía un cariño y compasión inmensa por todos que cruzaban mi camino. Y lo más impresionante, sabía que ese sentimiento era recíproco en un nivel que traspasa cualquier barrera humana. Todo estaba interligado por ese amor infinito. Mientras caminaba, sin dolor o limitaciones, me deparé con algo. Me aproximé, de un cuerpo acostado en una camilla. Curiosamente, yo no sentía ninguna conexión con él, lo que me pareció extraño, dado lo que venía experimentando hasta entonces. Fui llegando más cerca para ver mejor, y fue ahí que la verdad me atingió. Aquel cuerpo era el mío. Dios mío, soy yo, pensé, en estado de choque. Allí estaba el cuerpo que había sustentado mi vida hasta aquel momento, quebrado, herido, maltratado por el accidente. La visión era aterradora, pero al mismo tiempo sabía que tenía una decisión a tomar. Yo necesitaba volver para él, para enfrentar aquella condición terrible, para continuar viviendo. Era una llamada que no podía ser ignorada, y entonces, de forma casi instintiva, tomé la decisión. No necesité preocuparme con el cómo. No hubo un esfuerzo consciente para descubrir el camino de vuelta. Apenas la elección fue suficiente, sabía que necesitaba retornar. Yo tenía un propósito a cumplir. Spencer aún necesitaba de mí, y yo no podría abandonarlo. Al tomar la decisión de volver, me encontré nuevamente dentro de mi cuerpo. Sin embargo, junto con eso, volví a sentir todo el dolor físico, el luto esmagador, la culpa y el arrepentimiento. El peso emocional era casi insoportable.
La realidad era brutal. Ahora necesitaría enfrentar el trauma, tanto físico cuanto emocional, y encontrar un camino para la cura. No obstante, lo que sucedió a continuación fue algo que nunca podría haber imaginado. Fui transportado para un centro de trauma de nivel 1, donde un equipo médico luchaba para salvar mi vida. Entre ellos estaba el Dr. Jeff O'Driscoll, que tuvo una experiencia notable, así como una de las enfermeras presentes. Mientras yo vivía mi experiencia de casi muerte, ellos también testimoniaron algo que los marcó profundamente. Ambos relataron que al entrar en la sala de operaciones, sintieron la presencia del alma de mi esposa, Tamara. El Dr. O'Driscoll describió que al aproximarse de la camilla donde yo estaba siendo tratado, vio a Tamara pairando en el aire arriba de mí. Él afirmó que ella se comunicó directamente con él. Cuando pregunté más tarde lo que ella había dicho, él respondió que Tamara expresó apenas una cosa: gratitud. Ella agradeció por el esfuerzo que el equipo hacía para mantenerme vivo, por cada tentativa de salvar mi vida en aquel momento crítico. Ese relato fue impresionante. Personas vivas, en perfecta salud, presentes en aquella sala de emergencia, habían experimentado la presencia espiritual de Tamara mientras trabajaban en mí. Mientras yo, en otra dimensión, me despedía de ella, ellos, de cierta forma, estaban siendo presentados a su alma, recibiendo su reconocimiento. Fue un encuentro único que reforzó en mí la sensación de que había algo mucho mayor sucediendo más allá de lo que podemos comprender. Los meses siguientes, internado en el hospital, fueron extremadamente difíciles. El dolor físico era excruciante, al punto de yo, en algunos momentos, casi salir de mi cuerpo nuevamente. Cada movimiento, cada respiración, era una lucha, pero, incluso en medio del sufrimiento, algo dentro de mí había cambiado. Sabía que Tamara continuaba presente de alguna forma, guiando y fortaleciéndome a cada paso. Aquella experiencia no fue apenas sobre supervivencia, fue una jornada espiritual y emocional, donde aprendí el verdadero significado de amor, gratitud y conexión. Yo había recibido una segunda chance y, a pesar del trauma, sabía que necesitaba honrar esa oportunidad. Había un propósito en mi vuelta, y ese propósito se tornaría la fuerza que me guiaría de allí en adelante. Fue en ese momento cuando tuve otra experiencia profunda fuera del cuerpo. Después de meses de sufrimiento, una noche en particular, finalmente logré acostarme de lado y caer en un sueño muy profundo. Mientras dormía, algo diferente sucedió. Era plenamente consciente del descanso. Era un sueño reparador, algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Pensé, no me sentía tan tranquilo en meses, todo este dolor, todo este drama, y ahora estoy en paz. Durante ese sueño, la luz volvió a manifestarse. Esta vez se expandió de forma suave, envolviendo todo a mi alrededor. En cuestión de instantes, me vi en un lugar indescriptiblemente bello. Algunas personas pueden llamarlo cielo, mundo espiritual o el más allá, pero para mí había solo una definición: estaba en casa. Era un lugar tan familiar, tan acogedor, que no parecía algo externo a mí. Cada detalle vibraba con una energía de amor y armonía. Aunque estaba fuera de mi cuerpo físico, sentía el suelo bajo mis pies como si fuera real. La experiencia era intensamente viva y revigorizante. Allí me vi corriendo y riendo de pura alegría. La sensación de pertenencia era inquebrantable. Pensé, estoy en casa. Este es el lugar al que siempre he pertenecido. Sin embargo, esta felicidad plena pronto dio lugar a una percepción importante. De repente supe, casi como si una voz interna me hubiera alertado: no estás aquí para quedarte. En el mismo instante, un pasillo apareció a mi izquierda. Instintivamente, comprendí que necesitaba seguir por allí. Caminé lentamente, absorbiendo cada detalle a mi alrededor, hasta que divisé algo al final del pasillo: una cuna. Mi corazón se aceleró. En la época del accidente, mi hijo menor, Griffin, tenía solo 14 meses. Aún era un bebé, y no pude despedirme de él. Corrí hacia la cuna y al acercarme, vi que Griffin estaba allí, durmiendo serenamente.
Parecía exactamente como la última vez que lo vi. Una emoción muy fuerte se apoderó de mí. Lo tomé en mis brazos, llorando intensamente. Todo el dolor, la culpa y el arrepentimiento volvieron con fuerza. Fue un torbellino de sentimientos que no conseguí contener. En ese momento sentí una presencia detrás de mí. No era una presencia común, sino algo cósmico, inmensamente poderoso. Su energía era abrumadoramente compasiva. Incluso sin palabras, comprendí que esa presencia sabía todo lo que estaba sintiendo. Todo el dolor, toda la culpa por no haber protegido a mi familia. Sin embargo, junto con esa presencia vino también un mensaje de entendimiento y perdón. Era como si Dios me estuviera diciendo: no estás solo, eres amado, incluso con tus errores, incluso con tu dolor. Mientras sostenía a mi hijo y lloraba, sentí una paz que comenzaba a extenderse por todo mi cuerpo, o mejor dicho, espíritu. Fue el inicio de una curación que, aunque larga, comenzó allí, en aquel encuentro espiritual. A medida que seguía sosteniendo a mi hijo en mis brazos, el pensamiento me invadió. Espero que haya alguna forma de ser perdonado. En el momento en que esa idea surgió, la presencia que estaba detrás de mí se acercó aún más, de una forma tan intensa que casi parecía física. Fue entonces cuando sentí algo extraordinario. Brazos divinos nos envolvieron, a mí y a mi hijo. El propio amor de Dios se estaba manifestando en aquel abrazo. Comencé a llorar incontrolablemente. Con el deseo profundo de ser perdonado aún en mente, fui inundado por una sensación de paz indescriptible. Fue en ese instante que algo me fue comunicado, no por palabras, sino directamente al corazón. No hay nada que perdonar. Todo está en perfecto orden divino. Esta afirmación desmontó todas mis culpas y arrepentimientos en un solo momento. Luego, experimenté lo que más tarde reconocí como una revisión de vida. Imágenes, emociones y recuerdos comenzaron a desarrollarse frente a mí. Vi toda mi trayectoria desde la infancia. Observé el divorcio de mis padres y el impacto devastador que eso tuvo en mí, creando inseguridades profundas. Vi cómo eso me hizo dudar de mi valor y sentir que nunca era lo suficientemente bueno. También vi a mis hermanos recordando el papel fundamental que desempeñaron en mi vida. No eran solo mi familia, eran mis héroes, mis mejores amigos. Cada momento, cada persona y experiencia reaparecían frente a mí. Hubo situaciones que, al rever, pensé, fue un error. No debería haber hecho eso. Fue ahí que la presencia divina que aún me sostenía intervino nuevamente. Con una suavidad llena de sabiduría, ella dijo: no hay errores. ¿Qué has aprendido de esto? Me quedé en silencio, absorbiendo esta revelación. Entonces, la voz añadió: ese es tu juicio sobre la situación, no el nuestro. Quien te has convertido por causa de esto, y no a pesar de esto, es lo que realmente importa. Estas palabras resonaron profundamente en mí. No había ningún rastro de Pintus intenta juicio. Por el contrario, había un amor tan vasto e incondicional que yo jamás podría haber imaginado. La sensación era de que todo lo que yo era, con todos mis defectos y arrepentimientos, estaba perfectamente aceptado. La presencia me transmitía algo aún más sorprendente. Puedes pasar la vida entera con rabia hacia Dios, y eso estará bien. Nosotros aún te amaremos. Puedes pasar la vida entera con rabia hacia ti mismo, y eso también estará bien. Nosotros aún te amaremos. No había nada más que amor absoluto. Pero también me fue ofrecida una tercera opción. Esta elección parecía diferente, llena de propósito. La presencia no me presionaba. Era como si dijera: está todo en tus manos, el camino es tuyo. El mensaje era claro. Yo podía elegir continuar cargando el peso de la rabia y de la culpa, o podía abrirme a la curación, aceptando que el amor divino estaba siempre disponible, independientemente de mis circunstancias o elecciones. Aquel momento transformó mi alma y mi corazón para siempre. La presencia divina, a quien llamo Dios, me sostenía a mí y a mi hijo en un abrazo de puro amor. Fue entonces que oí un mensaje claro:
quiero que tengas tu voluntad en esta circunstancia. Por un momento me quedé confuso. Mi voluntad había sido criado en un hogar cristiano conservador, donde siempre aprendí que debería orar diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Pero aquel ser divino me respondió con algo que cambió completamente mi visión. Tu voluntad es mi voluntad. Es así como tanto te amamos. Mi voluntad siempre fue que tuvieras el libre albedrío. Ahora quiero que hagas una elección. El mensaje era poderoso. Yo tenía la libertad de elegir. Fui comunicado de que podría devolver a mi hijo, entregarlo a Dios, liberando así toda la rabia, culpa y turbulencia que cargaba dentro de mí. Envuelto por aquella paz y sabiduría infinita, comprendí lo que necesitaba ser hecho. Con lágrimas en los ojos besé a mi hijo una última vez, susurré palabras de amor y con el corazón lleno de reverencia lo entregué a Dios. Sentí una liberación profunda. Lo dejé ir. En el instante siguiente, desperté en la cama del hospital. Estaba de vuelta en mi cuerpo, pero algo en mí estaba muy diferente. Yo ahora tenía una visión completamente diferente de la vida. Hasta aquel momento, siempre creí que la vida era una prueba, algo a ser enfrentado, superado. Pero, después de todo lo que viví, entendí que la vida es un regalo, una dádiva llena de posibilidades. Percibí que cada momento nos ofrece la elección de cómo reaccionar, incluso en relación a las emociones. Si algo me irrita o me entristece, eso es por sí solo un regalo. Es una oportunidad de sentir, de experimentar la existencia en su plenitud. Fue entonces que llegó la hora de que yo dejara el hospital y fuera para casa. Mis hermanos vinieron a buscarme. Debido a la gravedad de mis lesiones, ellos, literalmente, necesitaron levantarme y ponerme en la silla de ruedas. Fuimos hasta la casa de uno de mis hermanos, donde mi hijo Spencer estaba esperándome. Él estaba ansioso y emocionado para verme nuevamente, pero yo estaba tomado por preocupaciones. ¿Cómo él reaccionaría al verme en aquel estado? Siempre fui un padre activo, rústico, que corría y jugaba con mis hijos. Ahora yo estaba inmovilizado, con una pierna amputada, usando una bolsa de colostomía. Estos pensamientos me atormentaban. ¿Cómo él va a aceptarme así? ¿Aún seré el padre que él admira? Mi miedo era de que aquel accidente hubiera destruido no solo mi vida, sino también la conexión que tenía con mi hijo. Y en aquel momento, yo necesitaba más que nunca creer en el poder del amor y de la aceptación. Mientras mis hermanos me ayudaban a salir del coche y a acomodarme en la silla de ruedas, mis pensamientos estaban llenos de inseguridad. Vi a Spencer, mi hijo de 7 años, espiando por la ventana. Él observaba atentamente cada movimiento, viendo cómo yo necesitaba de ayuda. Mi corazón estaba apretado. ¿Cómo él va a lidiar con esto?, me preguntaba repetidamente. Yo no quería que él me viera como una carga, como alguien roto y dependiente. Continué siguiendo por la rampa, en silencio, intentando controlar la mezcla de miedo y dolor que sentía. De repente, oí un grito. Spencer dio la vuelta por la casa, corriendo en mi dirección con toda la energía de un niño. Él no dudó por un segundo. Se lanzó en mis brazos, abrazándome con fuerza. El impacto casi me mata de dolor, pues yo aún tenía los puntos recientes de la cirugía abdominal. Aún así, no conseguí dejar de sonreír. Yo lo sostuve y dije con sinceridad, «Mira, hijo, voy a esforzarme mucho para mejorar, pero voy a quedarme así por un tiempo ahora». La respuesta de él me sorprendió y marcó mi alma para siempre. Hoy, pasados 25 años, aún reímos juntos de esta memoria. Aquel día, Spencer me miró con los ojos llenos de amor y dijo, «Papá, si fueras nada más que un charco de sangre, yo aún te amaría». Aquella frase fue un recordatorio poderoso de que el amor verdadero no se tambalea con limitaciones físicas. Él no ve deficiencias, ve la esencia de la persona que amamos. La experiencia de casi muerte me enseñó muchas cosas, pero la más importante fue valorar la vida. No necesitamos pasar por un accidente horrible o perder personas queridas para entender que el tiempo es precioso. La vida no es una prueba, es un regalo.
Cada día que tenemos es una oportunidad única de amar, aprender y crecer. Estamos todos conectados por este lazo invisible de amor. Cuando juzgamos, nos dividimos, pero cuando vemos a los otros con compasión, nos unimos y fortalecemos esta red de conexiones que nos liga unos a los otros. Esta es mi historia, y espero, de corazón, que, de alguna forma, ella te haya tocado trayendo una respuesta o una reflexión que necesitabas. Tal vez haya sido algo que ya estaba en tu corazón, esperando solo un momento para ser recordado. Sepa que nada de lo que vivimos es por casualidad. Todo, absolutamente todo, es permeado por amor. Sí, hasta el luto, aquel dolor que desgarra el alma, existe porque amamos profundamente. El amor es el centro de todo. Por eso, no espere el mañana para valorar lo que tiene hoy. Abrace el amor en su vida. Diga te amo sin miedo. No economice cariño con quien está a su alrededor. Sonría para el desconocido que cruza su camino. Sea la mano extendida, la palabra de confort, el ejemplo de gentileza. Y sobre todo, sea usted. No la versión que los otros esperan, sino la versión más auténtica, más iluminada, más verdadera del ser único que usted es. Dios quiere que usted se permita brillar, que exprese el propósito que fue colocado en su corazón desde el inicio. Usted es una manifestación preciosa de aquello que es sagrado. No se olvide de eso. Que usted camine con la certeza de que es amado incondicionalmente y que a cada día encuentre el coraje de ser una fuerza de luz y amor en este mundo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.